La perfecta máquina de la naturaleza ha sido un eterno manantial para la humanidad. Las erupciones volcánicas, las estrellas fugaces, terremotos, arcoíris, las auroras boreales fueron por siglos el lenguaje o el designio de dioses que capturaba la atención de los pobres mortales. Pero un día el ojo atento de la ciencia permitió ir explicando la magia detrás de cada fenómeno, y desde entonces este viaje solo ha ido creciendo. La rueda de la duda gira infinitamente. Mientras nuevas certezas llegan, nacen otras preguntas para intentar comprender lo microscópico y atómico o analizar a grandes escalas el clima, el planeta, las galaxias. A medida que viajamos por este túnel, la pregunta por la existencia de Dios o la magia no nos abandona ante la sorpresa y el asombro que la perfección del universo nos entrega. Un organismo capaz de sobrevivir por miles de años gracias a la criogénesis, los tardígrados. Un ser pequeñito capaz de resistir muchas veces su peso sobre la espalda gracias a su talento de escarabajo. Y una brújula perruna que tiene tu animal favorito y le permite saber a dónde ir simplemente por instinto. Parecen todos actos de magia, pero están en la naturaleza. Y los humanos, gracias a observarla, hemos podido hacer cosas sorprendentes que van más allá de nuestras posibilidades, como volar, ir al espacio o desarrollar materiales súper resistentes que nos permiten hacer cosas jamás pensadas. Es así como se ha conducido el desarrollo humano y la evolución. Y hoy podemos mirar cosas que nuestros sentidos antes no nos permitían ver, como los nanomateriales. Estos materiales a escala nanométrica son capaces de hacer cosas que los materiales en su escala natural no pueden. Cosas que parecen arte de magia, pero que nos permiten llevar nuestra evolución a un siguiente nivel. Claro, estamos en una situación de cambio climático, ¿cierto? Donde por un lado consumimos mucha energía, la población sigue creciendo, en este momento ya llegamos al más de 8 billones de personas, ¿cierto? El consumo sigue aumentando, pero tenemos un solo planeta con una cantidad de recursos que es limitada. Hoy en día, alrededor de un 40% de la energía que se consume en una ciudad, el 40% corresponde a los edificios. 30% de la energía de un edificio se pierde por las ventanas. La naturaleza, ¿cierto? En nuestro entorno lleva miles de años ya lidiando con esto. Los seres vivos, ¿cierto? Las plantas se han un poco adaptado y han aprendido a manejar estos contrastes de energía. Entonces la idea es un poco emular lo que nuestro cuerpo hace. Nuestro cuerpo responde a los cambios, ¿cierto? Y mantiene su temperatura mediante un proceso que se llama autorregulación. Entonces, ¿cómo implementar edificios o materiales de construcción con estas propiedades de autorregulación? Que sean capaces de regular los cambios de pérdidas de energía o ganancias de energía en función del día, la noche, el invierno, el verano, ¿cierto? Si podemos un poco imitar esos mismos mecanismos, ¿cierto? En materiales artificiales, podríamos empezar a hacer un control de esas pérdidas de energía o ganancias de energía, ¿cierto? En función del momento de las condiciones climáticas que estemos trabajando. Y eso es lo que principalmente me motiva a cómo empezar a diseñar este tipo de materiales. Gran parte de los materiales que tenemos hoy en día no tienen esas propiedades, no responden a los cambios de temperatura. Y por lo mismo hay que diseñar, meterse ya con la estructura, con la nanoestructura, ¿cierto? Y ver cómo modificar las propiedades del material en sí. Hoy en día los materiales son, por decirlo así, son estáticos, en el sentido de que no tienen ningún cambio en respecto a las condiciones. Aún así, existen ideas que utilizan estos materiales estáticos para poder hacer un mejor manejo de la temperatura. Estos materiales son materiales inteligentes y la idea es que sean materiales que cambien sus propiedades sin necesidad de imponer energía. Uno se preguntará, ¿cómo hago que un material que es estático, ¿cierto? Pueda responder a los cambios de temperatura? Partiendo, necesito un material que tenga propiedades, que cambie sus propiedades en función de la temperatura. Parece magia, pero a una escala nanométrica, es decir, muy muy pequeña, difícil para imaginar al ojo humano, los materiales adquieren propiedades que no tienen cuando son más grandes. Es por eso que la nanotecnología está abriendo un nuevo horizonte de desarrollo para los supermateriales. La gracia, sí, ¿por qué se produce este interés en lo que es la nanotecnología, ¿cierto? En
¿qué sería nanotecnología? Sería trabajar un material a una escala muy pequeña, generalmente de nanómetros. ¿Cuál es la gracia y por qué se vuelca este interés a lo que es trabajar en escalas nano? Y es porque sus propiedades cambian, sus propiedades térmicas, sus propiedades elásticas. En el caso particular de mi trabajo, lo que buscamos es cambiar la respuesta a la luz de los materiales. Cómo el material interactúa con la luz. Y esto es algo que se ve normalmente en la naturaleza. Lo vemos, por ejemplo, ¿por qué el cielo es azul, por ejemplo? El cielo es azul no porque tiene pigmentos azules, sino que porque la luz del sol de alguna forma interactúa con las moléculas del aire y hace que se vea azul. Y ese efecto hace que durante la tarde esas mismas moléculas cambian el color del cielo a un color rojizo. No es que el cielo ahí tenga un cambio de color, simplemente es la interacción de estas moléculas con la luz solar. Entonces nosotros buscamos un poco emular ese mismo concepto, manipulando la respuesta a la luz de un material, ocupando estructuras a escala nano. Esa manipulación de la luz, ¿cierto?, a escala nano para poder interactuar, ¿cierto?, y poder cambiar las propiedades, es lo que llamamos nanofotónica. Uno de los nanomateriales con que se puede trabajar es el dióxido de vanadio. Es un material versátil que reacciona de acuerdo a la temperatura de forma diferente. Entonces el dióxido de vanadio, al cambiar de propiedades entre lo que es un aislante y un conductor eléctrico, lo que está haciendo es cambiar sus propiedades ópticas de un material que es transparente a cierto espectro de la radiación y se transforma a un material reflectante mediante un cambio de temperatura. En el caso particular del dióxido de vanadio, ese cambio de la reflexión no ocurre en el espectro visible, es decir, si nosotros tomamos el material y lo calentamos no vamos a notar ninguna diferencia. El cambio del dióxido de vanadio ocurre en un espectro que llamamos el infrarrojo cercano, que es radiación que no vemos, pero que sí percibimos como calor. Entonces el dióxido de vanadio, al hacer este cambio de fase, lo que hace es, cuando está caliente, refleja esta radiación solar, ¿cierto?, que viene en forma de calor, percibimos en forma de calor, pero deja pasar la radiación visible, que es lo que nos permite ver. Entonces, si tomamos una pequeña película de dióxido de vanadio y la aplicamos sobre una ventana, que sería el caso más sencillo de aplicar este material, tenemos una ventana que permanece transparente durante todo el año, pero durante el invierno, cuando el material es frío y está en este estado de aislante, ¿cierto?, aislante eléctrico, la ventana es transparente a la radiación solar visible y la radiación solar térmica. Entonces tú recibes el calor dentro de tu casa y durante el verano el material se vuelve, pasa a este estado metálico, ¿cierto? Refleja la radiación solar térmica, pero deja pasar la radiación solar visible, entonces tú no percibes el cambio, pero sí percibes menos calor, ¿cierto?, dentro de tu habitación. Así funciona. De las ideas es hacer ventanas que respondan de forma inteligente a los cambios de estación. Entonces, durante el invierno, yo necesito que la ventana sea totalmente transparente, que deje que el calor pase, pero durante el verano no. Entonces, ¿cómo diseñamos una ventana que tenga ese cambio de propiedad? Y ahí es donde va el uso del dióxido de vanadio como material, pero no como material, no es hacer una ventana de dióxido de vanadio, porque el dióxido de vanadio en sí no es un material que sea transparente, es oscuro, de hecho se ve de color negro. Entonces la idea ahí es aplicar una capa delgada de pequeños nanómetros sobre la ventana, y esa pequeña capa mantiene la transparencia, pero es capaz de transformarse en un material reflectante a la radiación térmica solar. Cuando el dióxido de vanadio pasa, ¿cierto?, a un estado metálico. Entonces, básicamente, cuando el dióxido de vanadio está caliente en el verano, ¿cierto?, el dióxido de vanadio se comporta como material metálico, refleja la radiación térmica solar, solamente deja pasar la luz visible, que es lo que tú ves, que es lo que tú necesitas, ¿cierto?, para iluminar tu habitación. Y en el invierno el dióxido de vanadio pasa a ser un material aislante, ¿cierto? Se vuelve transparente a la radiación visible y a la radiación térmica solar, y eso permite, ¿cierto?, calefaccionar el interior de tu habitación. Ahora, el problema del dióxido de vanadio en sí es que para ventanas inteligentes es súper útil que refleje la radiación térmica, pero esa misma propiedad significa que cuando el material está caliente, si yo lo pongo tal cual como está en una ventana, lo pongo en el techo de mi casa, significa que no va, como es reflectante a la radiación térmica, no va a dejar salir el calor de la habitación. Entonces el dióxido de vanadio de por sí, como en una película delgada, no nos sirve. Y ahí viene la idea, ¿cierto?, de empezar a nanoestructurar el material para cambiar su respuesta. ¿Y qué es lo que pensamos? Bueno, si tenemos dióxido de vanadio que es aislante y por otro en el estado frío y es metálico en el estado caliente,
¿Cómo podemos ocupar esa propiedad metálica para emitir radiación cuando el material esté caliente? Entonces pensamos en el concepto de las antenas, por ejemplo, de tu celular, o quizás el ejemplo más clásico es el radar, ¿cierto? Que es esta barra. Es una barra metálica que tú le aplicas corriente y emite radiación y también es capaz de capturar radiación en un cierto espectro. Entonces, tomemos ese mismo concepto de la antena, ¿cierto? Que es una barra grande, y hagamos ahora una microbarra de dióxido de vanadio. Entonces esta microbarra o esta nanobarra de dióxido de vanadio ahora actúa como una antena térmica, en el sentido de que cuando el dióxido de vanadio está en el estado metálico, esta pequeña barra va a actuar como una antena que emite radiación en un cierto espectro, de la misma forma que lo hace una antena. Y cuando está frío, el efecto de la antena se pierde. Este tipo de técnicas se pueden fácilmente adaptar a la industria que produce, por ejemplo, fibras de nylon, y podrías quizás producir ropa con estas propiedades termodinámicas inteligentes, o puedes producir las mismas máquinas que hacen realmente bolsas o láminas de polímero. Te da la versatilidad de poder implementarlo en cualquier tipo de material que puede ser fabricado fácilmente a gran escala. En Chile tenemos esta particularidad, ¿cierto?, de nuestra atmósfera, nuestro clima, que es seco. Eso permite que el calor, ¿cierto?, se pierda hacia el universo. Entonces, ¿por qué no utilizar materiales, ¿cierto?, que optimicen ese intercambio térmico? El enfriamiento radiativo es una alternativa. El enfriamiento radiativo, el problema es que, como mencionaba, ¿cierto?, es pasivo. Va a enfriar durante el día, la noche, el verano y el invierno. Entonces, si implementamos ahora estas antenas termocrómicas, ¿cierto?, permiten regular esas pérdidas de calor, permiten reducir las pérdidas en el invierno y aumentar las pérdidas en verano. Entonces, estos materiales serían ideales en climas como el nuestro, donde no solamente tenemos una atmósfera seca, sino que además tenemos fluctuaciones de temperatura importantes. Por lo tanto, necesitamos un material que responda a esos cambios de temperatura, que sea capaz de adaptarse. Para poder descubrir nuevas posibilidades, la perspectiva de la divergencia es clave. Una mirada divergente es necesaria porque hay veces que las soluciones están frente a nosotros y simplemente por un tema de paradigmas no las vemos. La mirada que sea divergente es esencial, mirar a un problema de distintos focos. Y no necesariamente de repente ir a buscar una solución lejos, de repente las soluciones están ahí mismo. En 2022 nos sorprendió el Premio Nobel de Química con la famosa química click. En términos muy sencillos, es algo así como el Lego, con el que podemos construir montañas, autos, árboles, lo que nuestra imaginación dicte. De esta misma manera, la química click permite crear medicamentos y también terapias teledirigidas para tratar, por ejemplo, el cáncer o encontrar una pieza necesaria para atacar algo específico dentro de nuestra biología. El efecto es que ya no necesitamos generar una gran explosión para matar todo un tumor y con eso generar muchos efectos secundarios, sino que podemos teledirigir la medicina y de esa manera todos tener mucho menos efectos secundarios. Este es solo el principio de la química click. ¿Qué más podríamos construir? Puede ser una verdadera pesadilla o permitirnos crear mundos increíbles. Los Lego son la mejor forma de explicar este fantástico trabajo que hizo a Barry Sharpless, Morten Meldal y Caroline Bertozzi ganar el Nobel de Química 2022, la famosa química click. ¿Cómo funciona? La química click toma pequeñas unidades de moléculas, las une entre sí, formando componentes químicos en poco tiempo y sin residuos. Básicamente, en lugar de usar Legos, tenemos moléculas con las que podemos literalmente armar lo que queramos. Pero eso no es todo, la técnica se puede aplicar en organismos vivos como nuestras propias células y cuando esto ocurre, se da paso a la química bioortogonal. Juntando ambas herramientas, se han obtenido medicamentos capaces de detectar células cancerígenas y atacarlas directamente, haciendo que los tratamientos contra la enfermedad sean mucho más eficientes y generen menos efectos alternativos. También funciona para radiografías más precisas, elaboración de fármacos y diversos usos clínicos.
La química click y bioortogonal son las piezas clave para desarrollar la medicina de precisión, combatir localizadamente las enfermedades y generar mucho menos impacto en las personas. Una verdadera revolución para la medicina como la conocemos. Los primeros espejos fueron también un acto de magia. Era una oportunidad para en un objeto ver nuestra propia imagen. Hoy algo tan cotidiano para todos nosotros como un espejo podría ser la gran solución para enfrentar el problema que la radiación produce dentro del planeta y rebotarla al espacio. Es la idea divergente que este científico trae para nosotros. My name is Ye Tao, and Mi nombre es Ye Tao y soy el fundador de la organización MER, Espejos para Reequilibrar la Energía de la Tierra. Es una organización sin fines de lucro que creé y desarrollé cuando era investigador en el Instituto Rowland de Harvard. Mi formación académica incluye un doctorado en física química y también completé los requisitos de investigación para un doctorado en física experimental en el ETH de Zurich. MER es un marco de investigación. Somos una institución investigativa y educativa. Estamos desarrollando formas diferentes para utilizar reflectores de superficie para abordar variados desafíos de mitigación y adaptación del cambio climático. Actualmente nos estamos concentrando en usos urbanos, básicamente poniendo láminas de espejo en los tejados de comunidades de bajos recursos y observando cuánto podemos enfriar los hogares sin tener que implementar el costo de electricidad o agua. Hasta ahora los resultados han sido esperanzadores. Hemos observado hasta 6 grados Celsius de enfriamiento durante el día sin ningún tipo de alza en el uso de energía. La gestión de la radiación solar es la única solución viable para abordar esta crisis. El problema es una sobreacumulación de calor en la biosfera de la Tierra, en el océano y en la atmósfera. Hay dos maneras de afinar cuánto calor está atrapado en una región de la Tierra. Puedes limitar cuánto calor está entrando o promueves qué tan rápido se puede ir el calor. Tradicionalmente nos hemos concentrado en cómo deshacernos del calor, tratando de abrir un hoyo en la atmósfera para que escape el calor, y haríamos eso para limpiar los gases de efecto invernadero. Pero como todos sabemos, ahora es esencialmente imposible limpiarlos. Tenemos problemas reduciendo el nivel en que contribuimos a reducirlos. En el corto plazo, en la próxima década, es una misión imposible. La única manera de avanzar es reducir cuánto calor se genera en primer lugar, para que lleguemos al mismo resultado final sin tener que pasar por la ruta imposible. Ye Tao es un científico que ha buscado hacer un aporte a los problemas que tiene el planeta en este momento. Su solución permite, por un lado, encontrar un nuevo uso para esas toneladas y toneladas de plástico que están botadas en nuestros océanos y vertederos, y reutilizarlos para crear un nuevo material que permita bajar la temperatura en los hogares, en las superficies agrícolas y en las zonas de concentración de humedad. Su trabajo impacta doblemente a permitirnos adaptar frente al cambio global y hacer frente a la enorme crisis climática. Esencialmente, un desafío principal de abordar el calentamiento global es la escala del desafío. Si pensamos cuánto desperdicio estamos produciendo, es un monto de desperdicio gigante. Cientos de megatoneladas por año de plástico es quemada o enterrada o descartada en los océanos. Nos dimos cuenta de que es posible transformar estos desechos plásticos en espejos plásticos, y estos pueden ser hasta 1/10 de milímetro de delgado, básicamente más delgado que tu pelo. Se comportan igual que el espejo que tienes en tu baño, que es más pesado. Utilizando la flexibilidad y durabilidad en el medio ambiente de los plásticos como una manera de crear estas láminas reflectantes, hemos encontrado formas de hacerlas útiles para cuidar agricultura, espacios donde se puede vivir en tiempos donde la temperatura sigue subiendo. La escala de los plásticos encaja con la escala del desafío climático. Podemos producir la suficiente superficie con lo que enterramos todos los años para casi cancelar el calentamiento generado por el CO2 en ese año. Por supuesto que no es una solución completa. Esta tiene que ser la transición completa de la civilización a un tipo de economía realmente sustentable.
Lo que pasa en terreno sería, digamos que el gobierno de una ciudad decide implementar esta estrategia. Recolectarían todas las botellas de plástico de agua o bebidas. Estas serían enviadas a una planta de procesamiento donde se cortarían en pequeños pedazos. Estos pedazos serán derretidos y transformados en láminas de polietileno. El plástico se derrite, al igual que la cera, y luego lo puedes transformar en diferentes formas. Luego estas láminas serían pasadas a una cámara de vacío, donde se le agrega una capa de aluminio que sacamos de las latas de aluminio que también se recolectarían. Luego agregaríamos otras capas de protección para que su superficie no se ensucie y para proteger que el aluminio no se despegue. Luego de todo esto, podemos darle diferentes usos, que pueden ser espejos en techos, que van arriba de paneles de metal corrugado y ser usados como cualquier otro material para techos. Si se usa la agricultura, sería con forma de cola para que se expanda en un marco que está personalizado para proteger al planeta del calentamiento. Partimos hace cerca de 2 años con trabajo de campo a pequeña escala, principalmente en Estados Unidos. Esos experimentos los probamos en 3 configuraciones. Una para medir el impacto en los suelos y el crecimiento de las plantas. En ese caso particular, medimos hasta una disminución de 4 grados Celsius en la temperatura del suelo, en una profundidad de 10 centímetros. También observamos mejor crecimiento de pasto debajo del espejo. El segundo experimento fue probar las capacidades de esta lámina de espejo para reducir la tasa de evaporación. Observamos una reducción de hasta un 70% en la tasa de evaporación, donde la lámina de espejo está cubriendo el 85% de los recipientes de evaporación. También vimos en un ambiente residencial, en un departamento de alta calidad en Estados Unidos, donde pudimos inducir hasta en 2 grados Celsius de enfriamiento en interiores. Ahora estamos expandiendo el proyecto hacia comunidades de primera línea, incluyendo a África. Estoy actualmente en Sierra Leona y hemos aplicado la lámina en algunos cientos de metros cuadrados, en varios edificios de una comunidad que alberga a cerca de 50 familias. La reducción de temperatura dentro de las habitaciones es de casi 6 grados Celsius. Eventualmente queremos llegar a todo el mundo, incluyendo a lugares con más ingresos como España, Chile, Italia y Francia, porque sabemos que el agua es escasa. Creemos que nuestra tecnología será importante para todo el mundo al final, pero ahora mismo nos estamos concentrando en el sur global, quienes no tienen los medios financieros para usar otros métodos comercialmente disponibles. Somos una compañía sin fines de lucro, estamos desarrollando esto de forma gratuita y dándosela a las personas de manera gratuita. Estamos desarrollando otras nuevas tecnologías de adaptación al calor y todo es de código abierto. Nos estamos concentrando en los más vulnerables porque estas personas no tienen los medios. Estamos en las etapas tempranas de nuestro trabajo de campo, hasta ahora basado en nuestros resultados en Sierra Leona. Hemos sido contactados por diferentes personas, incluyendo personas en el Departamento Ambiental de Guinea, quienes quieren escalar esto en ese país. Veremos qué pasará después del experimento de 1 hectárea en India. Estoy seguro de que habrá más interés desde más gobiernos locales para implementar esta estrategia. No tenemos fines de lucro y estamos desarrollando el know-how y queremos compartirlo con cualquier gobierno que quiera implementar esto y resolver su problema de desecho de basura al mismo tiempo. Ese es el primer paso, es donde muchos gobiernos locales y de ciudades se están concentrando. Cosas como el uso excesivo de electricidad y sobrecargando el sistema de energía, estos son los lugares inmediatos donde podemos aplicar. Por supuesto, muy pronto con el fenómeno del Niño, este año habrá muchas malas cosechas, por lo que proteger el sector agrícola y la hidrología y el asegurar la disponibilidad de agua es uno de los próximos desafíos. Estamos en modo crisis. Sería bueno poder amplificar nuestra voz, que la gente se una a nosotros en este esfuerzo. No podemos hacerlo solos. Por favor, únanse y estaremos felices de aconsejarlos y ayudarlos a comenzar sus proyectos MER locales. A medida que la historia avanza, la ciencia ha podido ir explicando poco a poco la magia. Pero la magia nos inspira, alimenta ese anhelo que tenemos de lo imposible y permite hacer llegar a la ciencia al siguiente nivel.